sea tu voluntad, Dios poderoso, como en el cielo. Siempre me gusta comenzar con una reflexión para ambientar un poco lo que vamos a hablar. La reflexión es esta: ¿cómo cambiarían tus prioridades si entendieras que pedir a Dios le dices, sea hecha tu voluntad en mi vida? ¿Cierto? Así como decimos, sea hecha tu voluntad, como dice el Padre nuestro en la tierra, que sea hecha tu voluntad en mi vida. ¿Cómo cambiarían las prioridades de cada uno de nosotros, de ti, si decimos, sea hecha tu voluntad en mi vida? Si tuviéramos conciencia de lo que esto representa, no solamente en la tierra, en la vida, en la familia, en todos. ¿Cómo cambiaría? ¿Cambiarías las prioridades tuyas por lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Eso lo harías si hicieras la voluntad de Dios? Dirías, sí, Señor, que sea tu voluntad, pero voy a cambiar entonces mis prioridades, no las mías, las tuyas. ¿Entenderías que estarías alineándote a un propósito mayor, que es lo que buscamos? Bueno, vamos a mirar entonces, es el tema de hoy, teniendo en mente eso. ¿Cómo cambiaría tu vida con esa nueva oración? Leamos Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, para los que son hijos de Dios. Y estaba Jesús, le llaman el sermón del monte, y vio que estaba la multitud, pero apenas llegaron sus discípulos, empezó a enseñarles. ¿A quién? A sus discípulos. Así que esta palabra es para los hijos, para la iglesia, para los hijos de Dios, no es para todos. Mira lo que dice el Señor Jesucristo: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así que vamos a empezar a mirar y analizar un poco lo que nos quiere enseñar el Señor en esta tarde. Dice así: ustedes pues oren de esta manera. Te ruego, Espíritu Santo, que estés llenando nuestras vidas con tu palabra, que toques cada uno de los que estamos aquí con tu presencia, que quites todo estorbo y que podamos concentrarnos en tu palabra, en Cristo Jesús, amén. Ustedes pues oren de esta manera. Mire lo que está diciendo allí el Señor Jesús. ¿Quieren que les enseñe a orar? Háganlo de esta manera. No está diciendo repitan estas palabras. Eso le llaman rezar, cuando se repiten una cantidad de términos. No, están diciendo de esta manera, o sea, tómenlo como un ejemplo, ¿cierto? Y como les mencionaba, esto es algo que es para todos los que son o somos hijos de Dios. Empieza a decir Padre nuestro. Aquí lo primero que está diciendo es, primero dirigiendo su voz y su mirada al Dios soberano, al Dios creador del universo. Padre nuestro, punto 1. Punto 2, en esta pequeña partecita está dirigida a nuestro Padre Celestial. Y la Biblia, ¿quiénes dice que son hijos de Dios? ¿Todo mundo? No. Recordemos que solo es hijo de Dios aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, tal como dice Juan 1:14. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que hijos de Dios son solamente quienes creen en Jesucristo. Así que la oración del Padre Nuestro, interesante, no es para todo mundo, solamente para los que creen en Jesucristo y por tanto son hijos de Dios. Por eso le dice Padre Nuestro. Sigue diciendo que estás en los cielos. Ahí está exaltando al Dios poderoso. Dios está en los cielos. Y a ti, Señor, dirijo mi oración. Poderoso, hermoso, grande, majestuoso. Solamente tú lo mereces todo. Y sigue diciendo, santificado sea tu nombre. Hablar de santificar es, debo respetar el nombre de nuestro Dios. Debo separar de lo malo que tienen mis palabras. Debo hablar lo mejor. Que mis palabras sean siempre de bendición.
que yo santifique el nombre de mi Dios, que yo lo bendiga, que yo lo exalte. Estoy dándole a Él la prelación en todo. Y nosotros, cuando estamos en la oración, enseñamos que hay que adorarle, hay que confesar nuestros pecados, hay que agradecerle y hay que pedirle, ¿cierto? Bueno, lo primero que estamos haciendo aquí, tal cual, es dirígete a Él y exáltalo. Dice el versículo 10: venga tu reino. Aquí, cuando dice venga tu reino, es el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, y Juan el Bautista, que lo precedió, el profeta que lo precedió, lo primero que empezaron a decir es: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. ¿Saben qué quiere decir eso? Ya se está estableciendo un reino, ya está cerca. En la época en que estaba Jesús, Juan el Bautista se acercó. Hoy en día ya es una realidad. Estamos bajo el reino de Dios. Por supuesto, aún falta mucho por establecerse, pero desde ya, ¿quiénes pertenecen a ese reino de Dios? Y es algo que repetimos nosotros en la iglesia. El reino de Dios es un reino en el cual hay un gobierno de un rey sobre un territorio, donde el rey es Dios, donde hay príncipes y princesas. ¿Quiénes son? Los hijos del rey. Y si el rey es Dios, los hijos de Dios, es decir, todos aquellos que creemos en Jesucristo. Donde hay un ejército, sin duda deben ser los ángeles y muchos creyentes que creemos en Jesús. Donde hay una banda de guerra, quizás ángeles también en adoración. Donde hay riquezas, donde hay de todo. Bueno, que venga tu reino, es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Que se establezca ese reino de Dios aquí, conmigo. El Señor Jesús de hecho lo mencionó. ¿Dónde está el reino de Dios? Preguntarán muchos. Decía Él: pero el reino de Dios está en ti. Cuando tú permites que el Señor Jesús gobierne tu vida, el reino de Dios está en ti. Amén. Hágase tu voluntad. Esta palabra es interesante. Está diciéndole: Señor, ¿sabes qué? No quiero que se haga mi voluntad. Yo quisiera tener esto, comprar esto, adquirir esto, irme a trabajar a tal lado, hacer esto, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo sé que tu voluntad es buena, perfecta, agradable. Porque yo sé que yo me puedo equivocar, porque yo juzgo por lo que veo, por lo que pienso o por lo que tengo en el corazón. Pero tú vas más allá, tu voluntad va mucho más allá de todo eso. Se extiende de una manera hasta la eternidad. Por ello, no se haga mi voluntad, sea hecha tu voluntad. Entonces, punto uno que aprendemos aquí en esta sola parte: que la voluntad de Dios es perfecta y eso es lo que yo quiero que se haga. Y segundo, que me sujeto a esa voluntad, que no sea lo que yo quiera, sino lo que Dios dice. ¿Cuántas veces no le hemos orado nosotros por cosas que queremos? Yo recuerdo una vez pidiéndole un trabajo: Señor, yo quiero este trabajo, se ve buenísimo, sí, lo quiero. Sí, le pedía, ojalá que sí, Señor, hice todos los trámites, todo, ya lo tenía de una ala. No, yo, Señor, yo sí te pedí que fuera tu voluntad, no la mía. Si tú dices que no, no. Y luego me enteré que esa compañía a donde iba a trabajar, 2 años después se quebró. Yo, wow, lo que pude haber perdido si se hubiera hecho mi voluntad. Por eso, hágase tu voluntad perfecta. Que ese sea siempre nuestra oración. Y sigue diciendo: así en la tierra como en el cielo. ¿Sabes qué quiere decir esta parte? Así en la tierra como en el cielo. Hay una realidad que debemos reconocer todos. En este momento, en el cielo está toda la adoración de ángeles exaltando su nombre. En este momento en el cielo gobierna el Dios Todopoderoso. En este momento en el cielo está la potestad de Dios plena. Pues que así como ocurre en el cielo, se establezca en la tierra. Así como ocurre en el cielo, se establezca en mi vida. ¿En serio eso queremos? Sí, eso es lo que queremos. Que la voluntad de Dios sea establecida en nosotros, se establezca en mi vida, se establezca en mi familia, se establezca en mi trabajo, se establezca en lo que yo hago, se establezca en mi ciudad, se establezca en mi país, se establezca en toda la tierra. Porque eso es lo que queremos nosotros. Que la
manifestación del poder de Dios esté aquí en la tierra. Asimismo, en todo lo que yo tengo, en mi trabajo, en el estudio, en mis finanzas, que todo lo que yo haga sea completo, pensando en Él, obedeciéndole. Todo lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, yo lo lleve a cabo. Ama a tus enemigos. No seas rencoroso, no seas egoísta, no digas malas palabras. Compórtate, sé sabio, sé prudente. No tengas temor, sé fiel, sigue a vencedor. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que quitemos la impaciencia, que quitemos la ira, que quitemos la falta de perdón. Eso es que se establezca el reino de Dios en mí, que sea hecha su voluntad en mi vida. ¿Qué más dice aquí? Que sea hecha tu voluntad como en el cielo. ¿Y saben? Por eso aquí en City Church estudiamos bastante de Dios. Necesitamos conocer más de Dios. ¿Cómo puedo hacer yo la voluntad de Dios si no lo conozco? ¿A alguien le ocurrió que le sacaron una infracción de tránsito? Y el tipo dijo: ¿pero por qué me sacan esta infracción? Porque cometió esto que no correspondía. Ay, yo no lo sabía. Eso no lo exime. Tiene que pagar así no lo supiera. Igual nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Conocer la voluntad de Dios. Estudiamos, leemos la palabra de Dios, oramos, hacemos estudios, conocemos cada vez más y nos sorprendemos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Eso lo hacemos nosotros y lo ponemos por obra pidiendo la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Veamos una enseñanza que extractamos para esta parte en este día de celebración. En el Padre Nuestro, que es lo que acabamos de leer, estos dos primeros versículos, en el Padre Nuestro el Señor Jesús enseñó a que pidiéramos que la voluntad del Padre fuera hecha en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Eso lo enseñó el Señor Jesús. Esto nos ayuda a priorizar los deseos de Dios sobre los nuestros. Y era lo que les decía, analicemos. De verdad, cuando decimos que sea hecha tu voluntad, eso lo queremos por nosotros. Debemos entonces priorizar los deseos de Dios sobre los nuestros, confiando que Él tiene planes de vida abundante para nosotros, en bienestar y en esperanza. Pídele a Dios que siempre sea hecha su voluntad en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu país, pues sus planes siempre serán perfectos. Un aplauso al que vive por toda la eternidad. Gracias, Señor Dios. Y ahora regresemos a la reflexión que les puse. ¿Realmente queremos que sea hecha la voluntad de Dios en mi vida? Si eso es así, porque queremos ser bendecidos, porque queremos que nos ayude, nos guarde, nos proteja en todo, tenemos que cambiar nuestras prioridades. Ya no es lo que yo diga, es lo que Él diga. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Piensa qué cosas cambiarías en tu vida si es que se haga la voluntad de tu Padre y no la tuya. Amén. Muy bien.